En Pipa para Tabaco dice todo viento. Hasta ayer 6:25 era todo viento norte, 6:26 todo viento sur. Se vino un desastre. No, y te Poncho Pámaco este día y después el... Ay, me duele acá, me duele. Ya empezó todo. Hola, doctor, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Bien y vos? Un gusto. Muy bien. Igualmente, gracias. Hola, Amalia. ¿Cómo está? Muy Me bien. encanta el doctor. Voy a contarles algo. Sí. Cuando le saludó a Marcelo, la primera vez cuando le saludé, yo tuve miedo porque le apretó su mano. Mucha ¿verdad? fuerza. Y después a mí, por suerte, así con toda la delicadeza del mundo. ¿Cómo corresponde? Sí, Suave nomás, ¿verdad, gracias. María? Porque si no está medio complicado. Todo bien, nomás. Todo viento nomás. Tranquilo. ¿Qué me pasó, doctor? Ayer hacía mucho calor, yo estaba haciendo mi tereré, después salí y iba a hacer otra vez mate y ya empieza el problema de la alergia. Empiezan los problemas de la alergia, así con el cambio climático, ¿verdad? Sí. Sí, la gente asocia mucho el tema de alergia con el cambio de clima. Sí. Alergia al frío, dice la gente, alergia al calor o alergia al clima en general, ¿verdad? Sí. ¿Y es realmente así o es alergia a otras cosas? Bueno, digamos, estrictamente hablando, Sí. médicamente hablando, científicamente hablando, no está tipificado, como dicen los abogados, ¿verdad? No está tipificado como alergia al clima. Bien. En realidad el clima, vamos a analizar un poquito, los componentes del clima, ¿cuáles serían? Serían, por ejemplo, viento, ya que estamos hablando del viento, viento, velocidad del viento, dirección del viento, sería, por ejemplo, presión atmosférica, temperatura, humedad. Esos elementos climáticos en realidad lo que hacen es colaborar para que se desencadene o no las manifestaciones clínicas de algo que ya está ahí, de una inflamación que ya está ahí, de una condición que ya está ahí, que es la condición alérgica, es decir, la predisposición, ¿verdad? Lo que hace el clima en realidad es favorecer esa manifestación o esas manifestaciones clínicas. Pero no es que exista estrictamente hablando la alergia propiamente dicha al frío. Si uno busca en la literatura y quiere encontrar alergia al frío como un síndrome respiratorio, no lo va a encontrar así. Es un disparador. Claro, es un disparador. Pero popularmente la gente dice, tengo alergia al frío. Sí. Va a haber un cambio climático, voy a Sí. tener otra vez secreción nasal, que es la rinitis, ¿verdad? Voy a tener otra vez los ojos rojos, que es la conjuntivitis, por ejemplo. Estornudos, ¿verdad? O, un poquito más grave, un poquito más complicado, son las manifestaciones clínicas a nivel ya torácico, a nivel pulmonar, ¿verdad? Con una obstrucción, digamos, de los bronquios y demás que ya impide respirar bien a los pacientes, a las personas en general, ¿verdad? En fin, pero hay que hacer una salvedad, Marcelo. No solamente es una alergia, como decía yo, al cambio o disparada por el cambio climático. Hay que entender que hoy en día nosotros conocemos, digamos, varios elementos que son los disparadores de ese cuadro alérgico. Tendríamos que tener en cuenta el polen, que con este viento, por ejemplo, lo que hace es, digamos, estar a mayor disposición en el ambiente. Recordemos que el viento lo que hace es levantar el polen, esparcirlo, mantenerlo en el ambiente, ¿verdad? Dicen las abuelas que ese viento trae todo lo malo. Sí, Sí. en este sentido. Sí, en ese sentido, Las sí. abuelas son un poco más amplias Sí, en cuanto a sí, ese saber popular, sí. ¿verdad? Aranducati, pero Sí. nosotros nos estamos remitiendo solamente a la parte alérgica, Sí. ¿verdad? Y como te decía, el polen, ¿dónde se encuentra el polen? El polen está prácticamente en todas partes, ¿verdad? En el césped, en las plantas, ¿verdad? En las flores, ¿verdad? El polen los polenes son aquellos granitos casi microscópicos Sí. que forman parte de las flores, ¿verdad? Sabemos que tiene que haber una transmisión de polen desde el estambre, ¿verdad? Hacia que es la parte masculina, hacia la parte femenina de la flor, que es el estigma, para que haya una fecundación, una germinación, ¿verdad? Ese proceso, cuando hay un viento, lo que hace es esparcir, repito, esos granitos, y cuando el paciente inhala, y si tiene una condición previa como la atopia es una condición genética favorecida para que tenga alergia, entonces la presencia de esos granitos, de esas partículas dentro de la capa interna que envuelve las vías respiratorias, va a hacer que haya una reacción. Sí. Esa reacción es una reacción exagerada. Hablamos de alergia cuando un paciente presenta una reacción exagerada a algunas sustancias, algunos elementos, pueden ser variados. Yo puse el ejemplo del polen nada más, pero pueden ser muchos otros, ¿verdad? Cuando ese paciente, vamos a suponer Marcelo, tiene una reacción exagerada, antes se decía al polvo. Sí. En realidad no es el polvo, es el ácaro, o son los ácaros. Que cuando están en la el gente polvo. está barriendo dentro de la casa, andate nomás allá afuera, voy a barrer todo y después entra. Sí, Sí. puede empezar a estornudar o tener secreción nasal y otro conmemorativo, ¿verdad? Te quiero pausar un ratito, Sí. ¿sabes por qué? Porque queremos habilitar el WhatsApp, ¿verdad, Sí, Amalia? al 855. 85625-000 pueden ir enviando todas sus consultitas que le vamos a ir leyendo al doctor. Muy bien, entonces para continuar, Sí. te decía, hay una reacción exagerada, ¿verdad?
Esa reacción exagerada es la que, en el caso de la atopia, se denomina, o sea, una reacción alérgica denominada atopia, perdón, ¿verdad? Que tiene un condicionamiento genético, porque existe un alto condicionamiento genético para muchas de estas reacciones. Y sin embargo, ese mismo polen a mí puede ser que no me haga absolutamente nada. O sea, es inofensivo para la mayoría de la población, pero para ciertas personas hacen que tengan reacciones realmente fuertes, ¿verdad? A eso llamamos personas alérgicas a tal o cual cosa. En esta época en la que hay cambios climáticos, cambios en los vientos, en la dirección, en la fuerza de los vientos, claro, y demás, y descenso de las temperaturas, sobre todo bruscamente de calor a frío, lo que sería apropiado es cuidarse, abrigarse, sacudir un poco la casa, los colchones, sacar al sol los colchones, los cobertores, ¿verdad? El edredón, las sábanas. Alfombras, ¿por qué? Los peluches, sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente allí donde se reproducen, donde viven, principalmente los ácaros. No sé si tengo una imagen de apoyo, yo había pasado los ácaros, que son pequeños artrópodos de aproximadamente 0,4 a 0, yo tengo que mirar acá porque a veces me pierdo. Sí, no te sí, mira nomás, tranquilo. De 0,4 a 0,6 milímetros. Un milímetro es una medida bastante pequeña. Casi invisibles. Sí, y si uno observa microscópicamente estos artrópodos, uno se va a asustar, va a decir, pucha, estos son como arañas, son como lleno. Sí. Y si uno no sacude, está ahí, eso después causa una reacción alérgica a ciertas personas. Los perros, el pelo de los perros. Lo mismo, doctor, esas paredes que están repletas de humedad. Sí, que tienen moho. Sí. Sí. Las esporas de los mohos. Las esporas son células que tienen que ver con la protección y la reproducción de muchas de las bacterias, y que en los mohos tiene una particular importancia para la salud, principalmente los chiquitos, ¿verdad? Sí. Principalmente los chiquitos. Esa humedad que le decimos, ¿verdad? Porque no solamente por esas esporas, sino también porque facilitan. Doctor. Ahí está, fíjate. ¿Qué son los ácaros? Yo me puedo parar. Adelante. Sí, claro, Empezamos con el baile del doctor. No, ahí está. Bueno, fíjense la imagen. Fíjense la imagen. Esto es lo que convive con nosotros. Ahí me da cosita. Y se alimenta de qué están a decir, pero ¿por qué está en las sábanas? ¿Por qué está en la almohada? ¿Por qué está en los cobertores? Porque se alimenta de la descamación de la piel que nosotros tenemos normalmente. En nuestra epidermis, ustedes saben que se va descamando, se va renovando. Tenemos 5 capas en la epidermis, y como que las capas inferiores, el estrato basal, espinoso, córneo, luminoso, y el estrato córneo que está más arriba, perdón, van subiendo y van empujando, y el estrato córneo se va descamando. La parte externa de la piel nuestra se va descamando, ¿sí? Y es esa piel descamada la que sirve como un excelente alimento para los ácaros. Estoy leyendo, doctor, ahí me pica toda la cabeza. Dice, el ácaro hembra puede poner un huevo al día. En 3 meses podría tener 90 crías. Esto es lo que vemos cuando sacudía a veces la sábana y al sol ves cositas que van ahí hacia arriba en la transparencia. Exactamente, sí. Y esto, imagínate, Marcelo, sumado a esto, sumado a que tengas perros, gatos. Alergia puede haber a cualquier cosa. Claro. Y si hablamos del asma alérgico, para ir a uno de los cuadros, uno de los conmemorativos, una de las... vamos a tener entonces que puede ser a medicamentos, al ácido acetilsalicílico, puede ser al pelo, como decía, al perro, del gato, a las cucarachas, puede ser a comidas, al frío, al ejercicio físico. Hay distintos disparadores. Sí. Bueno, este es el ácaro. Ahora vamos a preguntar, ¿cómo es que se da esa reacción? ¿Cómo es que se da en nuestro organismo esa reacción? Nosotros vivimos en un ambiente hostil, ¿verdad? Vivimos en un ambiente estresante, un ambiente hostil, donde nos encontramos todos los días con cosas que nos hacen mal. Pero ¿por qué generalmente nosotros logramos mantenernos, digamos, a salvo de esos ataques? Porque tenemos un sistema inmunológico. Por la defensa. Por las defensas, ¿sí? Y es justamente esas defensas, sobre todo a nivel de IgE, que es un anticuerpo, ¿verdad? Es a nivel de esas defensas que se encuentra esa respuesta exagerada en algunos pacientes, ¿sí? Cuando viene, por hablar rápido, voy a irme al pizarrón acá un ratito, por favor. Yo me quiero mover también acá para darte lugar, ¿sí? Vamos a suponer que viene lo que llamamos... Lo que llamamos alergeno. ¿Qué es alergeno? Cualquier cosa que pueda disparar el síndrome alérgico, ¿sí? Las condiciones clínicas de alergia, ¿sí? Alergeno puede ser cualquier cosa. Vamos a poner, por ejemplo, los ácaros, ¿sí? O algún medicamento, ¿sí? Un alergeno viene, nosotros tenemos nuestro sistema de defensa, nuestros soldaditos buenos, le decíamos a nuestros hijos siempre, ¿no? Sí. Que tienen que alimentarse para que los soldaditos buenos tengan salud, ¿verdad? Para que peleen por nosotros. Y peleen por nosotros, exactamente. Tenemos linfocitos B y linfocitos T, ¿sí? ¿Cierto? Los soldaditos buenos. Acá está nuestra clave, en los linfocitos T. Sobre todo los TH2, que son los vinculados a los cuadros alérgicos. Cuando alguien ataca nuestro organismo, o intenta atacar nuestro organismo, viene como la policía buena.
una policía que trabaja bien. Sí, que no es La corrupta. policía buena que hay en nuestro organismo, afortunadamente. Viene y es como que, vamos a poner que Marcelo es mi ejemplo para bien y para mal. Vamos a decir, Marcelo viene y está queriendo atacar mi organismo, ¿verdad? Entonces la policía buena viene y toma una foto de Marcelo y empieza a pasar. Y dice, fíjense, este es Marcelo, acá está Marcelo. Entonces, ¿quién es Marcelo? Siéntense, vamos a una charla. Marcelo es este, bla, 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 la mañana está en tal parte, tal, le ubican tal cosa, tiene barba, esta es la característica de él. Genial. Se organiza, son las células presentadoras de antígeno, porque él es un antígeno, está queriendo atacar al organismo. Entonces, a partir de aquí se forman lo que se llama IgE, se activa esta, con las células presentadoras de antígeno, se forma la IgE, que es el anticuerpo, que ya te reconoce, ¿sí? Y se hace todo un complejo tipo llave cerradura, o sea, hay una medida exacta para vos de gente que te va a atacar, de elementos que te van, células que te van a atacar. Claro, Me quedé con lo de la policía, gente, sí. de sustancias que te van a atacar, ¿verdad? Entonces se hace una IgE específica. Anticuerpo de tu organismo. A vos, no a otro, a vos. A mí, claro. Ya te identificaron, ya estás en la lista. Esto tiene entonces aquí mastocitos. Qué desastre mi letra. Voy a tratar de mejorar porque mastocito, acá dice mastocito en castellano. Sí, ¿sí? Y mastocitos y basófilos. Doctor, vos sabés que la gente está escribiendo al WhatsApp. Sí. Está preguntando ya también ciertas cosas, ¿verdad, Amalia? Que está teniendo ya también allí la gente a través del 856-25-000. Dice, hola Amalia Marce, una consulta para el doctor. Ya hace meses que estoy con estornudos, picazón en los ojos, garganta y en el oído y chorro nasal, dice. Ya acudí al médico, pero no me resultan los medicamentos. Dice. Bueno, ¿a qué médico? Porque Sí. hay una cosa que tenemos que siempre digamos, sugerir fuertemente. Tiene que ir al especialista. Al especialista. Tienen que hacer consultas con el alergista, con el alergólogo. Tienen que ir al especialista. Todo esto que yo le estoy mostrando acá es en líneas generales. Pero ustedes tienen que ir a consultar con el especialista. Inviertan en salud. Cuiden la maquinaria, cuiden el cuerpo. Vamos a tener que insistir siempre en eso. Si la consulta con el especialista va a tener que hacer un test, seguramente el alergista va a tener que hacer un test y va a tener que ir viendo alérgica a qué sos. A ver, doctor, ¿desde qué edad uno puede saber que la persona es alérgica? Con los hijos, por ejemplo. Bueno, ya desde pequeñitos ya se van manifestando ciertas características. ¿Qué nos tiene que hacer ruido? ¿Qué nos tiene que llamar la atención de repente algunos síntomas? Bueno, cuando el niño va presentando esa rinorrea que no cesa el tucino, normalmente, ¿cómo le llamamos? Sí, opresión de pecho, que no es normal, que se insiste mucho durante el año, se repite mucho durante el año. Cuando hay una comida o condiciones climáticas que disparan ciertas características clínicas, rinorrea, estornudo, opresión en el pecho, características asmáticas, hay que llevarla a consultar con un especialista. Doctor, vos sabés que me llama la atención, mientras que Amalia también recibe el otro mensaje. Sí. Uno convivir con la alergia, a veces uno siempre tiene que estar atento a las cosas. Y hay gente, por ejemplo, criaturas que son alérgicas a ciertos alimentos que le causan una reacción que puede tener consecuencias irreversibles, doctor. ¿Tanto así llega la alergia? Sí, lo que estás diciendo tiene que ver con la anafilaxia. Consecuencia irreversible podría ser un cuadro de anafilaxia, ¿verdad? ¿A eso te referís? Y sí, ¿Qué médicamente no sé cómo se llama. Así, Es un cuadro en el que vos comes, por ejemplo, el clásico ejemplo del marisco. Sí. Sí, La persona come marisco. Sí. Sí, y de repente empieza, en las películas y todo se ve. Sí, empieza que no puede respirar. No puede respirar porque se le cierra la glotis. Sí. Está la glotis. Se le Sí. cierra la glotis, empieza a tener extravasamiento de líquidos, decimos nosotros, ¿verdad? Y puede poner en peligro su vida. ¿Por qué? Porque le va a impedir que el aire llegue hasta los pulmones. ¿sí? De hecho, la persona empieza a hacer esto, ¿verdad? Porque se le cierra la glotis. Eso es un cuadro anafiláctico y es un cuadro bastante grave. ¿Es una rama de la alergia también? Es, digamos, el punto más crítico de la alergia. ¿Y eso se puede determinar con los análisis que decías? No, se puede determinar con el análisis. La anafilaxia es un cuadro agudo de una reacción bastante importante y grave. ¿sí? Lo que nosotros podemos determinar, o los especialistas pueden determinar, es alérgica a qué sos vos. Vos vas, Amalia, con un especialista, te van a hacer una serie de estudios, van a tomar un poquitito de sangre, van a colocar en unas celdillas, ¿verdad? 2 grandes marcos de celdillas, o van a inclusive llamarte a una consulta de nuevo si todavía no es definitivo el diagnóstico, y el alergista va a ver alérgica a qué sos. De acuerdo a eso va a haber una medicación, un cambio de estilo de vida, o inclusive hoy en día medicamentos también, ¿verdad? Antihistamínicos, corticoides, o va a haber inclusive las famosas vacunas alérgicas. Que también está muy de moda. No es vacuna alérgica, vacunas de alergia. Sí. Tengo una más análisis. Dice, buen día, doctor. Mi hijo de 3 años al jugar con la arena o al tener contacto con cierto tipo de tierra, ya despierta su alergia. ¿Podría explicar
¿Cómo podría hacer para tratar esta alergia? Dice. Bueno, de nuevo, si tiene contacto con la tierra, en la tierra sabemos que hay muchísimos microorganismos, ¿verdad? En la tierra hay parásitos, hay microorganismos, no sabemos si él lleva, lo más probable es que él lleve la mano. Los chiquitos llevan la mano a la boca con mucha facilidad, sí, ¿verdad? sí. Está jugando en la arena, lleva la mano a la boca, aspira a lo mejor eso, y él en contacto con la mucosa de su vía respiratoria seguramente que hace este cuadro que estoy mostrando acá muy brevemente, que es la hiperreactividad, en este caso de su cuadro respiratorio, ¿verdad? Lo ideal, repito, es que vaya, señora, lleve a su hijo a un especialista, a un pediatra, a un alergista, y sáquese las dudas, hágase la prueba, sáquese un poquitito de sangre, solamente el alergista va a hacer eso y va a saber alérgico a qué, o a qué cosas, o a qué condiciones climáticas, o a qué elementos, medicamentos, alimentos, situaciones. Entiendo, doctor, en términos futbolísticos ya tiempo cumplido. Ahora más. Lastimosamente, ¿verdad? Pero queda otra consulta contigo, te vamos a seguir esperando acá porque son temas muy interesantes y bien, bien nuestros realmente, Sí. que nos afectan a todos, ¿verdad, Amalia? Es así, doctor. Te esperamos el martes. El martes. ¿Cerrista o olimpista? Olimpista. Ah, muy bien. Doctor, espera nada, doctor, vamos a hablar. Puedes venir más a menudo, doctor. Voy a venir a festejar. Esta noche, ¿cuánto ganamos? Y yo digo 2-0. Mis colores no te dicen Le voy a nada, preguntar a él. No, a él no le preguntes. Mis Choy colores te va a no decir dicen también nada. 3-0, ¿verdad, Choy? 3-0, 2-0, sí. 2-0, ¿por qué tan económica? Y porque estoy ahí nomás, doctor. Yo te apuesto no me 3-0. quiero jugar de más. 3-0. Sí, 3-0. La semana que Muy viene vamos a bien. hablar. Me gusta, me gusta. Gracias, doctor. Muchas gracias.